a todos, mi nombre es Daniel Barranco y soy profesor de la Universidad del Atlántico Medio. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso INTEC la posibilidad de impartir esta charla que se denomina Análisis de secuencias de ADN basadas en la metodología STEAM. Bueno, hoy en día sabemos que esta técnica de análisis de secuencias de ADN pues tiene una infinidad de usos. Por ejemplo, nos ha ayudado a entender cómo nuestra propia especie ha evolucionado y se ha ido distribuyendo a lo largo del planeta Tierra. También nos ayuda a entender cómo la relación que existe entre algunas mutaciones en la secuencia de ADN y la aparición de algunas enfermedades. Por otro lado, otro ejemplo sería que también tiene utilidad en el campo de diseño de medicamentos específicos, como serían las vacunas que están basadas en ácidos nucleicos, como ha sido en el caso de la lucha contra el COVID-19. Otro ejemplo más sería que estas técnicas nos ayudan a diagnosticar y a identificar patógenos en pacientes que presenten una serie de síntomas relacionados con una enfermedad, como sería la detección del virus del papiloma humano en pacientes que presenten lesiones a nivel del cuello del útero. Y un último ejemplo que he querido mostrar sería, bueno, pues también estas técnicas nos ayudan a identificar el origen o la paternidad de una muestra biológica concreta. Como comentaba, estas técnicas son muy utilizadas hoy en día en el campo tanto de la investigación como en un laboratorio clínico. Sin embargo, a los alumnos a lo largo de su formación en educación secundaria obligatoria, bachillerato o incluso formación profesional, no se les muestra cómo se realiza este trabajo de análisis de las secuencias de ADN, una vez que ya las hemos obtenido en el laboratorio. Y ese es el objetivo principal de la presente charla, mostrar cómo sería posible llevar a cabo prácticas educativas que estén centradas en el análisis de secuencias de ADN adecuadas para la educación secundaria obligatoria, el bachillerato o la formación profesional dentro de la rama sanitaria. Para ese objetivo general se han marcado una serie de objetivos específicos que son, en primer lugar, el análisis de las bases de datos donde podemos descargarnos secuencias de ADN, ya que a lo mejor para formación profesional sí, pero para educación secundaria obligatoria y bachillerato no vamos a poder disponer de un laboratorio completamente equipado para poder secuenciar nuestras propias muestras de ADN. En segundo lugar, hacer un análisis de las herramientas disponibles en el mercado para realizar análisis de ADN y cuáles serían las más adecuadas y qué tipo de análisis sencillos podríamos realizar nosotros con los alumnos. Y por último, diseñar actividades para llevar a cabo en cada una de estas etapas educativas. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, ¿tiene sentido diseñar estas actividades para estas etapas educativas? Bueno, pues sí, porque en la educación secundaria obligatoria, en la materia de biología y geología, de primer al tercer curso, se tratan unidades relacionadas con las células, donde se va a hablar del núcleo y del material genético. También se habla sobre las diferencias de los principales grupos taxonómicos y, ¿por qué no?, añadir diferencias a nivel de secuencias de ADN. También se tratan las especies del entorno y los ecosistemas del entorno. Y por qué no, conocer también a esas especies del entorno y a ese ecosistema del entorno desde el punto de vista de las propias secuencias de ADN. Además, realizando prácticas de secuencias de ADN en esta asignatura, también se van a trabajar contenidos relacionados con la informática, las matemáticas y la estadística, con lo cual se van a trabajar las ciencias de una forma integrada, que es algo cercano a lo que luego ocurre en el mundo laboral. Si avanzamos y continuamos el cuarto curso de la educación secundaria obligatoria, también en la materia de biología y geología se tratan temas sobre las células y sobre genética y evolución. Aquí en estos temas relacionados con la evolución se pueden plantear actividades de reconstrucciones filogenéticas sencillas para estudiar, bueno, pues las relaciones de ancestros y descendientes que existen entre diferentes especies, o las especies que se encuentran más emparentadas entre sí, las que se encuentran más alejadas, etc. En biología y geología y medio ambiente de primero de bachillerato se podría tratar en las unidades relacionadas con la ecología y sostenibilidad o con los microorganismos, también hablando de la diversidad genética de microorganismos, y en la asignatura de biología del segundo de bachillerato, dentro de las unidades que tratan la genética molecular, la biología celular, la biotecnología o incluso la inmunología. En el caso de la formación profesional sanitaria,
He seleccionado los ciclos de laboratorio clínico y biomédico y el de anatomía patológica citodiagnóstico, y dentro de ambos ciclos yo impartiría estas actividades dentro de los módulos profesionales transversales de primer curso de biología molecular y citogenética y de técnicas generales de laboratorio, que es donde se abordan desde un punto de vista práctico en el laboratorio cómo se realizan las técnicas que luego nos van a llevar a la obtención de las propias secuencias de ADN. Y bueno, y ya pasamos con los resultados obtenidos en este trabajo. En primer lugar, vamos a hablar de las bases de datos donde podemos descargarnos secuencias de ADN para hacer luego estas actividades. Y la primera base de datos que quería mostrar es GenBank, que digamos que es la base de datos donde hay una mayor cantidad de secuencias de ADN volcadas, porque a los investigadores cuando secuencian fragmentos de ADN de cualquier especie, para publicar esos resultados están obligados a escribirlo y obtener un código en una de estas bases de datos, y esta es la más utilizada. GenBank pertenece a la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos y su utilización es muy sencilla. Una vez que entramos en la página, tenemos un buscador donde nosotros podemos poner cualquier término, una especie, el nombre de un gen, lo que queramos poner, y luego tendríamos que seleccionar que queremos buscar nucleótidos para que nos devuelvan secuencias de ADN. También podemos buscar proteínas u otros recursos, pero nosotros si seleccionamos nucleótidos y por ejemplo en este buscador buscamos Homo sapiens para obtener secuencias de ADN que pertenezcan a nuestra especie, pues podríamos obtener un resultado parecido a este. Esto sería un resultado de buscar el término Homo sapiens y de haber entrado en el primer resultado que nos devuelve la base de datos de GenBank. Aquí, como vemos, pues lo que hemos buscado nosotros sería un fragmento de ADN de Homo sapiens que pertenece a una proteína concreta. Aparece aquí el nombre de esa proteína y además nos aparece más información. Nos dice el locus donde se encuentra esa proteína, ese fragmento de ADN, perdón, la longitud de ese fragmento de ADN, si es un fragmento de ADN lineal o circular. También nos aparecen los autores y el artículo donde se ha publicado y registrado esa secuencia de ADN. Y lo más importante es que aquí donde nos aparece FASTA, podemos pinchar y descargarnos la secuencia de ADN en formato FASTA, que es un formato muy utilizado por todos los programas que vamos a utilizar a continuación para el análisis de estas secuencias de ADN. Otras bases de datos, ya no generales como GenBank, sino más específicas, serían las que os muestro aquí. Un ejemplo sería la de GIST-Genome, que es una base de datos del organismo modelo Saccharomyces cerevisiae y especies relacionadas. También tendríamos la Flybase, que es una base de datos del organismo modelo, la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Tendríamos también el Wormbook, que es una base de datos específica de Caenorhabditis elegans, un nematodo también organismo modelo. Y por último, he mostrado aquí la base de datos que se denomina TAIR, que pertenece al organismo modelo de las plantas Arabidopsis thaliana. Estas bases de datos específicas tienen un aspecto positivo y uno negativo. El negativo es que únicamente vamos a encontrar información de esa especie en particular y de parientes de esa especie, como comentaba anteriormente. Esa es la parte negativa. Ahora, la parte positiva es que podemos encontrar muchísima más información sobre esa secuencia. Por ejemplo, en qué cromosoma se encuentra, si codifica una proteína, qué proteína codifica, cuál es la función de esa proteína, cuál es la estructura de esta proteína, si se han identificado mutantes para esa secuencia de ADN. También nos aparecen los mutantes, en qué varían, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos muchísima información. Ahora, la parte negativa era lo que comentaba, que únicamente tenemos secuencias de ADN disponibles de estos organismos modelos. Bueno, pues con estas bases de datos podríamos generarnos una batería de secuencias de ADN para utilizar en las prácticas a realizar con nuestros alumnos, utilizando las herramientas de análisis que voy a comentar a continuación. La primera herramienta con la que podríamos realizar análisis de secuencias de ADN es una muy sencilla que se denomina BLAST y pertenece también a la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace BLAST? Bueno, pues es una herramienta gratuita que si nosotros copiamos una secuencia de ADN en formato FASTA y la pegamos en este recuadro que aparece blanco que tiene BLAST, pues, y le damos a buscar, pues BLAST lo que nos hace es mostrarnos un listado de secuencias de ADN que son similares a la que nosotros le hemos introducido al programa. Es decir, lo que nos hace es una búsqueda de taxones cercanos,
¿vale? Podemos identificar nuestra muestra en función de a qué muestra se parece más. Pues esa sería la operación que podríamos hacer con BLAST. Otra herramienta también interesante con la que podemos hacer únicamente una función sería Clustal, y esta herramienta también es gratuita y lo que nos permite hacer es el alineamiento de secuencias de ADN. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos descargamos las secuencias de ADN de GenBank o de cualquier otra base de datos, esas secuencias de ADN pues tienen una longitud determinada, pero si nos descargamos secuencias de ADN de diferentes muestras o de diferentes autores, puede que la longitud de la secuencia no sea la misma, porque al hacer la secuenciación se haya empezado un poquito antes o se haya terminado después, o se hayan utilizado incluso primers diferentes o con alguna modificación para hacer esas secuenciaciones, por tanto, esas longitudes no van a ser la misma. ¿Qué es lo que tendremos que hacer para poder comparar esas secuencias de ADN de diferentes especies, de diferentes muestras? Tenemos que hacer un alineamiento, que en el alineamiento lo que se hace es un agrupamiento de las regiones similares de las diferentes secuencias de ADN que nosotros le suministramos al programa. Ese alineamiento se puede hacer manual o de forma virtual utilizando un programa, y lo recomendable siempre es utilizar un programa para hacer ese alineamiento automático y luego corregirlo manualmente. Bueno, pues para hacer ese alineamiento, que sería el primer paso para poder analizar las secuencias de ADN y poder compararlas, podríamos utilizar esta herramienta. Pero si queremos herramientas más completas para poder hacer más análisis, ya pasaríamos a este programa que se llama Mesquite, que es un programa gratuito y modular, que eso es algo positivo porque este programa permite hacer muchísimos análisis con secuencias de ADN y nosotros únicamente tendríamos que instalarnos en nuestro ordenador el módulo que contiene el paquete de programas que vamos a utilizar nosotros. Mesquite también lo bueno que tiene es que está disponible para Mac y para PC. Las dos herramientas anteriores eran en línea, pero esta ya hay que instalarla en un ordenador. Tiene una versión gratuita, permite ver las secuencias de ADN, permite ya comparar las secuencias de ADN, que con los anteriores programas no veíamos las secuencias de ADN, sino simplemente o buscábamos por similitud o alineamiento. También podemos alinear las secuencias de ADN. Podemos obtener datos estadísticos de las secuencias de ADN, como porcentaje de cada una de las bases nitrogenadas, porcentaje de mutaciones, etc. Frecuencia de cada una de esas secuencias dentro de todas las muestras que nosotros le hemos suministrado. Y por último, también podemos hacer visualización de árboles filogenéticos y hacer reconstrucciones filogenéticas, es decir, hacer un árbol que relacione las especies que estén más emparentadas entre sí y las más alejadas entre sí, y poder estudiar un poco la historia evolutiva de ese grupo de especies que nosotros le hemos suministrado al programa. ¿Cómo veríamos estos resultados en Mesquite? Bueno, pues aquí en la imagen de la izquierda lo que vemos sería cómo se ven secuencias de ADN alineadas dentro de Mesquite. Y sé que están alineadas porque si veis, pues aquí se ha respetado este espacio, aquí esta región de espacios también se ha respetado, es decir, lo que ha hecho el programa es organizar todas esas secuencias por similitud. Como podéis ver, visualizando las secuencias en Mesquite, pues podemos hacer comparaciones entre las diferentes secuencias y ver dónde se han producido cambios, o en qué taxones se han producido cambios, cuáles son los cambios más frecuentes, etc. Y en la imagen de la derecha lo que tendríamos sería una sencilla reconstrucción filogenética de un grupo de taxones, y aquí pues podríamos analizar pues cuáles son las especies que están más emparentadas entre sí, qué especies están más alejadas, cuáles son las especies más ancestrales, cuáles son las especies más recientes, etc. Otro programa similar a Mesquite sería Mega, que Mega es un programa también gratuito y nos permite hacer todas las funciones que hemos comentado anteriormente con Mesquite, es decir, visualizar las secuencias, hacer los alineamientos, comparar las secuencias, obtener parámetros estadísticos de esas secuencias de ADN y también hacer reconstrucciones filogenéticas, con lo cual sería otra alternativa para realizar estas actividades que podríamos hacer también con Mesquite. Y el último programa que quería mostrar se llama DNA SP, y en realidad este programa está diseñado para realizar análisis de genéticas de población, ¿vale? Y estudiar pues, parámetros relacionados con la diversidad genética, la evolución de las poblaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros también lo podríamos utilizar y adaptarlo a nuestras actividades para estudiar, por ejemplo, frecuencia de haplotipos, es decir,
el número de veces que se repite una secuencia de ADN dentro de un conjunto total de secuencias de ADN. Claro, esto tiene más sentido a nivel de población, que si estamos estudiando linajes o especies diferentes. Pero bueno, podríamos también darle esa utilidad y ver cómo podríamos montar la actividad con esta herramienta. Y también podríamos hacer análisis de polimorfismos en las secuencias de ADN. Pues ver el porcentaje de mutaciones, el porcentaje de cada una de las bases nitrogenadas, como comentaba anteriormente. Bueno, y ahora, ¿qué tipo de actividades podríamos plantearnos hacer en cada uno de los cursos, tanto de educación secundaria obligatoria como de bachillerato, como en formación profesional? Bueno, pues yo para la educación secundaria obligatoria, desde el primer al tercer curso, plantearía actividades que fueran básicas y más de búsqueda y de visualización de las secuencias de ADN, como por ejemplo serían las búsquedas de secuencias de ADN en especies concretas utilizando bases de datos, preparar los archivos con esas secuencias de ADN, visualizar las secuencias de ADN alineadas y sin alinear, pero que en este caso el alumno no tenga por qué realizar el alineamiento, sino que se lo facilitemos nosotros, un grupo de secuencias alineadas y otras sin alinear, para ir entendiendo ya estos conceptos, comparar secuencias de ADN de especies del entorno y la identificación de secuencias de ADN desconocidas, por ejemplo, utilizando la herramienta BLAST que comentaba anteriormente. En cuarto curso ya sí entraría más en lo que serían las actividades relacionadas con el alineamiento de las secuencias de ADN, la estima de parámetros estadísticos de las secuencias de ADN, el porcentaje de polimorfismo, ya que aquí en cuarto curso pues ya empezamos a hablar sobre genética, sobre mutación, etcétera. Y por último, como también se tratan los temas de evolución, pues entraría aquí con las actividades de visualización e interpretación de árboles filogenéticos. En bachillerato, aún podría repetir cualquiera de las actividades planteadas para los cursos anteriores y además añadiría lo que sería el alineamiento manual de las secuencias de ADN y la realización de reconstrucciones filogenéticas, tanto con mezquite como con mega. Y por último, en el campo de la formación profesional sanitaria, en el módulo profesional de técnicas generales de laboratorio, pues introduciría todas las actividades que son básicas para hacer el análisis de las secuencias de ADN, que serían la búsqueda de las secuencias de ADN de especies concretas, la visualización de esas secuencias de ADN alineadas y sin alinear y el alineamiento de las secuencias de ADN, que es decir, que es lo básico para poder hacer luego cualquier análisis más complejo. Y en la asignatura de biología molecular y citogenética, que es una asignatura ya mucho más específica, pues dejaría ahí las actividades de estima de parámetros estadísticos y polimorfismos y reconstrucciones filogenéticas. Bueno, y con esto ha sido todo lo que quería contar en esta charla y bueno, lo último que me gustaría decir es que con este tipo de experiencias y actividades llevadas a cabo tanto en la educación secundaria obligatoria como en el bachillerato y la formación profesional, al final lo que estamos consiguiendo es enseñar las ciencias de una manera integrada, combinando diferentes disciplinas y mostrar la realidad a los alumnos, o sea, la realidad de lo que es el trabajo el día de mañana en un laboratorio o en un centro de investigación que trabajen con este tipo de técnicas y de herramientas. Dejo por último una referencia bibliográfica sobre todo de los software y de las bases de datos presentadas en esta comunicación y muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda que tengáis lo podéis dejar en los comentarios o escribirme un email más adelante. Muchas gracias.